Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta noche del día D aquí en el canal público de la ciudad de Mar del Plata, en el canal Universidad, donde cada jueves vamos repasando cada uno de los temas y en estos últimos jueves y en los que quedan también de aquí al 11 de agosto estaremos también escuchando las propuestas de los distintos precandidatos en principio, de una carrera que cada vez se hace más intensa, hay mucho más desgaste, hay muchas más opciones para ir empezando a entender y cambiando también algunos rumbos en algunos casos para poder captar más votos. Insistimos, ¿no? Voto por voto se está buscando tanto en lo que tiene que ver con lo local, donde habrá una definición principal en las primarias con Juntos por el Cambio, en la disputa entre Guillermo Montenegro y Vilma Baragiola, como también de cara a octubre y en lo nacional, donde la mayoría de las fuerzas, las dos fuerzas principales, en una polarización casi total que se está dando, van a estar buscando cada uno de los lugares donde más fuerza puedan hallar. Mar del Plata en este aspecto se ha convertido en un distrito clave y de hecho lo hemos visto en estas horas, donde Miguel Ángel Pichetto junto a Dante Sica han estado recorriendo tanto el puerto como el parque industrial y han brindado una conferencia de prensa dejando algunos conceptos, donde mañana estarán por aquí en uno de los clásicos actos de campaña 360 Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. Ambos llegarán a la ciudad y harán ese acto en el Club Quilmes de Mar del Plata, pero donde también la semana pasada se vio algo un tanto extraño, ¿no? Porque por un lado y a 10 cuadras de diferencia, si uno iba caminando por la costa, escuchaba la voz de Cristina Fernández de Kirchner mientras llegaba el acto de Elisa Carrió, ambas presentando su libro y ambas también dando sus perspectivas de campaña. Lo de Cristina fue multitudinario, fue realmente impresionante lo que ha ocurrido ahí en la zona del Teatro Provincial y también en la Rambla, donde mucha gente se juntó para poder escucharla en pantalla gigante. Ambas precandidatas, en el caso de Cristina, precandidata a vicepresidenta de la Nación, en el caso de Carrió, en realidad sin candidatura, pero sí respaldando a Juntos por el Cambio, han dado su fuerte respaldo a los dos candidatos locales. Por el lado de Carrió, con Guillermo Montenegro, y por el lado de Cristina Fernández de Kirchner, con Fernanda Raberta. Justamente en el día de hoy, aquí en nuestro programa, estará la precandidata intendente por el partido de General Pueyrredón, por el Frente de Todos, Fernanda Raberta. Con ella dialogaremos en algunos minutos, así que si les parece, comenzamos este programa y ya nos metemos con nuestra entrevistada. Auspician este programa. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Consorcio Portuario Regional Mar del Plata. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata. Como ya es habitual y hacemos con todos los precandidatos, convocamos un periodista invitado para que también nos dé su perspectiva y su pregunta para cada uno de los precandidatos. En este caso, al director del portal de noticias 023, Mariano Suárez, a quien le agradecemos y lo escuchamos. Tengo dos preguntas para Fernanda Raberta. Por un lado, todos sabemos que uno de los principales problemas que tiene Mar del Plata es la desocupación y el desempleo. Por eso quería saber desde el municipio qué tres propuestas se pueden plantear para ayudar. Sabemos que no es un tema exclusivamente municipal, la problemática del desempleo, pero quería saber qué es lo que se puede hacer desde el municipio, qué herramientas se le pueden dar a los marplatenses para mejorar esta situación. Y por otro lado, una cuestión más política, cómo se imagina en caso de ser elegida intendenta de Mar del Plata, la relación que puede llegar a tener si el gobernador o el presidente no son del mismo signo político. Ella ha sido muy crítica de la gestión de Cambiemos, pero existe la posibilidad de que María Eugenia Vidal sea elegida gobernadora o Mauricio Macri presidente y ella intendenta. ¿Cómo sería esa relación en términos de gestión? Bueno, le agradecemos a Mariano Suárez, director de 023, por su generosidad y por permitirnos también tener su consulta. Y recibimos a nuestra entrevistada, a la precandidata intendente por el Frente de Todos, Fernanda Raberta. Fernanda, gracias por venir. Buenas noches. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, un poco rompe el hielo, Mariano, al hacer estas preguntas, que son preguntas que también, digamos, aparecen dentro de los cuestionamientos que pasan con varios candidatos. Esta cuestión de tener otro signo político, en el caso de ser intendente y en Provincia y Nación otro signo político, y la cuestión clave en Mar del Plata, que es la desocupación. ¿Qué le respondemos a Mariano, Fernanda?
Bueno, primero, en relación al empleo, que fue la primera pregunta que me hizo, Mar del Plata tiene una cuestión absolutamente estructural. Desde el 95 que el INDEC mide empleo en Mar del Plata y desde ese entonces siempre estamos por encima de la media nacional. Por lo tanto, yo siempre digo dos cuestiones. Primero, invertir una lógica de funcionamiento de la ciudad, donde nuestras grandes fortalezas están convertidas en debilidades. El puerto, que es el principal puerto pesquero de la Argentina, hoy no genera trabajo en tierra y hay 8.000 fileteros, fileteras, envasadores que no tienen trabajo para procesar ese pescado. Bueno, el cordón fruto hortícola es el segundo, pero sin embargo no hay un agregado en la cadena de valor para que la industria alimentaria en Mar del Plata genere trabajo. Bueno, yo creo en invertir esa lógica, en que eso que es debilidad se convierta en fortaleza. Y estoy segura que se puede hacer y estoy segura que el municipio debe ser de manera inteligente, administrativamente, un espacio donde existan quienes salgan a buscar inversiones afuera, empresas que se asienten en la ciudad. Vos sabés que el parque industrial tiene 20 empresas que no se asientan porque falta la conexión de gas, digamos. No solo cuestiones que tienen que ver con poner a Mar del Plata en el lugar de recibir aquellas empresas que pueden generar trabajo y aparte, digo, cuidar el sector que genera empleo en la ciudad, que es el sector del comercio, tanto gastronómica, hotelería, el turismo, digo, todo lo que hay que hacer tiene que ver con preservar. Ahora, yo siempre digo que en este modelo económico nacional, que eso también se debate en esta elección, no solo elegimos intendente, también elegimos presidente y gobernador, en este modelo económico difícilmente la ciudad pueda ir en contrasentido de lo que pasa a nivel nacional. Por eso es muy importante también tener una gestión local que defienda el trabajo, que defienda a los trabajadores marplatenses, que defienda el empleo de la ciudad, ese empleo genuino que da dignidad a los trabajadores, pero también pensar un modelo económico que genere empleo. Porque mira, cuando durante años se generaron por millones puestos de trabajo en el gobierno anterior, Mar del Plata seguía teniendo indicadores absolutamente preocupantes. Por lo tanto, debe haber una combinación, un modelo económico nacional que genere empleo, que tiene que ver con un modelo que apueste a la industria, que apueste al trabajo, al sector productivo, a las fábricas y por otro lado, una gestión local que defienda ese empleo. Hablamos de la pesca, hablamos del cordón frutícola, digo, por ahí ampliando, repreguntando Del lo que decía turismo, Mariana, del comercio. turismo, del comercio, industria textil, digamos, un poco la matriz productiva de Mar del Plata va por ese lado. Se piensa también en proyección, en paralelo, digo, fortalecer eso es fundamental, digo, pero en paralelo de ampliar esa matriz productiva. Y hay algo que no está desarrollado en la ciudad, que fue incipiente en algún momento, que tiene que ver con la industria de las TIC. Que es ese sector, digamos, que va a crecer no solo en Mar del Plata, sino en la Argentina y en el mundo, que Mar del Plata no ha puesto la gestión local al servicio de desarrollar esa nueva industria. Y yo creo que ahí también tenemos una posibilidad. Vos sabés que está edificada una escuela en el Camino Viejo a Miramar y la idea era que eso fuera un polo productivo, pero bueno, todo eso hay que darle continuidad porque claramente es otro rubro productivo que crece en Mar del Plata y en el mundo y tendremos que ayornarnos como ciudad para poder también generar la posibilidad de que empresas de ese sector vengan a Mar del Plata. La cuestión política, digo, esta segunda pregunta también aparecía ahí como interesante. Digo, ¿qué pasa si de pronto está Fernanda como intendenta, pero está María Eugenia Vidal como gobernadora o Macri como presidente? ¿Cómo se trabaja eso? Y bueno, siempre es mejor pensar nosotros somos parte de una boleta que es bien larga, que empieza con un candidato a presidente que es Alberto Fernández, con una candidata a vicepresidenta que es Cristina Fernández de Kirchner, un candidato a gobernador, por supuesto los dos tramos legislativos, y termina con mi candidatura como intendenta. Siempre es mejor que el signo político que gobierne sea el mismo. ¿Por qué? Porque nuestro modelo económico a nivel nacional, provincial y local es antagónico con el modelo económico de Cambiemos. Y yo creo que en esta elección se debaten modelos económicos de la Argentina. Entonces, pero yo soy trabajadora social, trabajo y tengo mi profesión se dedica a pensar cómo ir derribando obstáculos para poder llegar a construir objetivos que den respuesta y que den soluciones en las situaciones más adversas. Por lo tanto, aún teniendo un gobierno nacional y provincial, entiendo que vamos a gestionar las soluciones que nuestros vecinos necesitan en una ciudad que tiene complicaciones urgentes, pero además una ciudad que merece ser proyectada hacia el futuro. Seguro. Lo del viernes último, lo de la presencia de Cristina Fernández aquí en Mar del Plata, fue
realmente impresionante en cuanto a la cantidad de gente. Mar del Plata no tenía este tipo de convocatoria por parte, digo, ¿está cambiando algo en ese aspecto? Cuando haces la campaña, ¿sentís que hay un cambio con respecto a eso y con respecto a la cercanía, por lo pronto, a lo que era Frente para la Victoria, el peronismo en general y particularmente en esta etapa? Y el Frente de Todos es un frente bien amplio que en el caso de la boleta local tiene expresiones del radicalismo, del socialismo, del peronismo, del vecinalismo, expresiones independientes, digamos, cualquier sector político tradicional de la ciudad, incluso no tradicional, digamos, hay expresiones del feminismo, hay candidatos que tienen que ver con el sindicalismo, digamos, cualquier representatividad que quieras buscar en nuestra boleta está. Y eso me parece que habla de este Frente de Todos, en donde cada uno se puede encontrar cercano a algún candidato a concejal. Pero vino Cristina, digamos, la figura era Cristina, digamos, y me parece que eso icónico el tema, digamos, ¿no? ayuda a pensar en que pudimos ser flexibles y amplios para pensar la mejor construcción electoral. Ahora, hay algo que es, como vos decís, innegable, que es la figura de la expresidenta de la Nación como una figura absolutamente convocante, no solo por el respeto y la memoria inmediata de un tiempo donde supimos estar mejor, digamos, cualquiera que es parte de esa gran mayoría compuesta por comerciantes, trabajadores, empresarios, medianos y pequeños, jubilados, jubiladas, niños, docentes, profesionales, bueno, cualquier persona que integre esa gran mayoría antes del 10 de diciembre del 2015, sin ninguna duda le iba mejor. Y me parece que el respeto de esa gran mayoría hacia un gobierno que supo que el salario le ganara la inflación, que supo poner un Estado al servicio de equiparar desigualdades, que supo pensar una Argentina que no solo debía salir del infierno del problema del hambre y de la desocupación cuando arrancó, sino que además pudo planificar poner satélites en el espacio, que hizo una inversión como nunca en educación, ciencia y tecnología. Digamos, ese respeto por una memoria que no es tan lejana, sino inmediata, pero creo que por otro lado un respeto hacia su rol como opositora de un gobierno que sin ninguna duda fue deteriorando los derechos de esa gran mayoría. Y me parece que eso es importante y va generando esto. Igual quiero decirte que cada vez que vino Cristina a Mar del Plata fue multitudinario. No fue una novedad para nosotros, por eso de hecho habíamos previsto que pudiéramos estar cómodos, que no fuera un problema con el tránsito, que no fuera un problema no entrar, porque había solamente 650 butacas, no entrar al teatro, entonces por eso habíamos puesto pantallas en la Rambla, digamos, habíamos pensado que iba a venir un montón de gente por esto, porque hay un respeto muy importante y profundo, aparte de una cuestión subjetiva, afectiva con la figura de la expresidenta, y un respeto por lo que hizo y por su rol en la oposición defendiendo los intereses de esa mayoría. Fernanda, hemos hablado de lo macro, que es importante y es necesario, pero también aparece, y seguramente lo habrás visto cuando vas en tus recorridas por los barrios, que está la calle, está la luminaria, está la seguridad. Digo, ¿qué respuesta hay a eso en todo caso, en el caso de que seas intendente? Mira, paradójicamente cuando vamos en nuestras recorridas, vos sabés que, bueno, soy trabajadora social, o sea que nunca he dejado de estar en los barrios porque las familias a las que asisto están en los barrios, pero bueno, hace un tiempo tengo una función como legisladora de la ciudad, primero en la provincia y ahora en el Congreso, y nunca perdí eso de estar siempre, digamos, atenta y poder empatizar con aquellos lugares en donde parece que la gestión ha abandonado o ha olvidado profundamente, que son los barrios más alejados del centro, ¿no? Parece que hay como dos Mar del Plata. Yo creo que puede haber una sola Mar del Plata, en donde, por supuesto, los espacios sean diversos, porque hay familias que eligen vivir en el sur, familias que eligen, por ejemplo, vivir en acantilados, porque tiene que ver con un contacto con la naturaleza, con el mar, con criar a los niños de esas familias en un ambiente distinto a los que la crían en el centro, pero, sin embargo, en esa diversidad que hay que respetar, hay que pensar una Mar del Plata común en términos de acceso a los servicios que quienes son vecinos y vecinas de esta ciudad no son vecinos de primera clase o de segunda clase, son vecinos de la ciudad. Por lo tanto, creo que se necesita, por supuesto, obras de infraestructura necesarias. Creo que es posible, porque de hecho Mar del Plata tiene serias dificultades, pero tanto en relación a la luminaria, al asfalto, al mejorado de las calles y demás, uno puede pensar que es posible con la gran cantidad de organizaciones ayer fuimos, por ejemplo,
juramento y los vecinos habían hecho una colecta para tirar granza en su calle, digamos. Hay una movilización de los vecinos y las vecinas que quieren vivir como se merecen vivir. Y entonces me parece que hay como este gran desafío de construir una gestión asociada a respuesta, gestionar el presupuesto necesario, sea en la provincia o en la nación, para construir esa respuesta inmediata sobre la cuestión que primero aparece, que es el estado de las calles, de la luminaria, y como vos planteabas, en algunos barrios aparece el tema de la seguridad, no en todos, pero los barrios, antes de ayer estuvimos en el Martillo, en el Martillo no, bueno, estuvimos en un barrio que también nos planteaban, en el Dorrego, ahí está, antes del Ñuble. Estuvimos en el Dorrego y también nos planteaban el tema de la seguridad. Bueno, este recorrido nos hace empatizar con esas dificultades, pero también nos hace pensar cómo vamos a construir la agenda de las prioridades. Yo siempre digo, ¿por qué cuadra se empieza? Bueno, eso lo tienen que definir los vecinos, porque no es lo mismo la cuadra por la que entra el patrullero que por la que entra el colectivo, y no es lo mismo la cuadra que peor está a la que es más necesaria para acceder al barrio. Y el tema de seguridad pasa lo mismo. Si vos pensás un barrio en donde el patrullero no puede entrar, la ambulancia no puede entrar, está absolutamente oscuro, pero además tenés que ir a las 4 de la mañana para sacar turno en la salita, entonces, o tenés que salir y es de noche todavía para tomarte el colectivo, esas situaciones te van poniendo en un estado de vulnerabilidad mucho más importante. Entonces, lo que hay que pensar es eso, es en una Mar del Plata donde podamos convivir en comunidad todos y todas, pero dando respuesta a aquella Mar del Plata que está más olvidada y que es más urgente. Gracias por venir, Fernanda. No, gracias a vos. Fernanda Raberta, precandidata a intendente por el Frente de Todos. Nosotros nos vamos a una pausa. Consorcio Portuario Regional Mar del Plata es el principal puerto pesquero del país. Dorrego. Es una puerta al mundo del comercio exterior, con la industria naval en apoyo a los buques. Consorcio Portuario Regional Mar del Plata, por un puerto más productivo. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata, San Luis 2548. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario, 0800-333-0701. Viaja asegurado, viaja tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros. Compromiso y responsabilidad profesional al servicio de la comunidad. Nivelemos la cancha, porque sin nosotras el fútbol está incompleto. Para que más mujeres y niñas se sumen al fútbol. Porque el fútbol también nos pertenece. Sigamos trabajando para que las mujeres tengamos las mismas oportunidades. Nivelemos la cancha. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. 25 de mayo, 4135. ¿El Senado influye en tu vida? Si sos padre o madre de hijos prematuros de alto riesgo, sí, porque sancionó la Ley 14.931 de creación del sistema de seguimiento mientras perdure la condición de alto riesgo. Senado bonaerense. Lo que votamos te beneficia. Y como cada programa, recibimos por aquí a nuestro especialista en economía, el licenciado Roberto Manuel Ortega. Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te va, Nico? Muy bien, Roberto. Gracias por venir. Y bueno, hoy, ¿de qué hablaremos? Vamos a hablar de inflación. Vamos a hablar, en realidad sí, podemos estar mirando una baja concreta y sostenida de la inflación o no. Esa sería la pregunta que nos vamos a hacer. Yo traje un pequeño gráfico que mostramos primero las inflaciones mensuales. La factibilidad de que siga bajando la inflación, digamos. Que siga, si es claro, una baja consistente. Exacto, si es consistente lo que estamos mirando o si hay que mirar otras cuestiones antes de evaluar por ahí. Lo primero que yo traje es qué pasó con la inflación mensual de todo el año pasado, digamos, en realidad desde julio del 2018
hasta la última medición, que es junio del 2019, donde uno puede mirar dos cosas. O uno puede marcar dos cosas. Primero, que está ese salto de 6,5%, ¿está bien? Claro. Que es cuando el dólar pasó de 20 a 25, claro, y eso tuvo un impacto muy fuerte en la inflación. Primera conclusión, la inflación argentina está muy correlacionada con lo que pasa con el dólar y tiene un efecto posterior, claro, que se ve en esos meses que sigue 5,8, después baja 3,2. Igual, teniendo en cuenta los porcentajes en lo que vemos el aumento de la inflación en septiembre y lo que fue el aumento del dólar, no es un pass-through, digamos, no es directo. Digamos, no es directo, pero si vos mirás, ahora vamos a mirar en otra placa, cuando lo anualizás, vas a ver de que en la correlación de un año más o menos viene teniendo lo que normalmente es el patrón en Argentina, que es entre el 70 y el 80%. A partir de marzo empieza a bajar. En marzo hubo, si vos te acordás, otro movimiento de dólar. Sí. ¿Y qué pasó? Bueno, cuando hubo ese movimiento de dólar, el gobierno reaccionó, hizo un acuerdo con el fondo para intervenir en el mercado cambiario, cosa que ayer hizo fuertemente. Fue lo de las franjas, lo de las bandas. Que eliminó las bandas, claro, dijo que podía intervenir, le dejaban poner plata que puso el fondo para poner en el mercado cambiario. Si bien hasta ayer no lo utilizó mucho, estaba la amenaza. Bueno, el gobierno puede utilizar ese, y el dólar se cambió, se planchó. ¿Te acuerdas que lo vimos en otros programas? Sí. Que empezó a plancharse y a partir de ahí empezó a bajar la inflación. Pero ¿qué es lo que uno debe, la última 2.7, que es la última edición? Pero la otra que a mí me interesa mirar es esto. ¿Qué pasaba con la anualizada? Si vos te fijás, la anualizada, desde que empieza el problema del tipo de cambio, si yo lo llevaría a abril, empieza a subir. El pico es en mayo, que es 58,2% anual. Si vos mirabas el dólar ahí, el dólar había aumentado año contra año 65, 66%. Si mirás, claro, ese mismo, ahí es donde se ve ese pass-through que vos planteás, o ese paso dólar a inflación. Pero este mes es el primer mes que empieza a bajar un poquito. También pasa de 58,2 a 56,6. La pregunta acá es, ¿esto va a seguir pasando o no va a seguir pasando? Vamos a empezar a mirar inflaciones anualizadas más bajas. Claro, si la vemos la inflación, digamos, mes por mes, si la vemos en mensual, digamos, se nota menos, digamos, pero aquí sigue siempre ascendente hasta ahora. Es la primera vez que baja. La primera vez que baja, un poquitito, no baja mucho, sino se estabiliza, si vos querés. En los próximos meses vamos a empezar a notar que el anualizado va a bajar. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar esos meses de alta inflación, 6 puntos, contra 2 que van a venir, 2,5 que va a venir la inflación, si no pasa nada raro. Entonces va a empezar a bajar fuerte, va a empezar a acomodarse en ese 40% que dicen que va a haber en este año. ¿Está bien? Para que pase eso tendría que haber una inflación promedio entre el 2 y el 2,5 de acá a fin de año, puede llegar al 40% sobre diciembre. Ahora, la pregunta es, ¿eso está bien o está mal? ¿Puede pasar? Bueno, acá el gobierno hizo dos cosas. Frenó el dólar muy fuerte y lo está manteniendo en una zona de ahí de entre 42 y 44. Eso atrasa el tipo de cambio y baja esa relación de pass-through que estábamos hablando antes. Y por otro lado, acomodó algo que es el déficit fiscal y está tratando de hacer una restricción monetaria muy grande que por primera vez en meses, en este mes no la va a cumplir. Ese aumento cero de base monetaria este mes no lo cumple. Por eso lo llamaron a 2 meses y van a decir que la... ¿Cuál es el costo de esto? ¿No? La semana pasada hablábamos del déficit fiscal, una mejora leve, pero mejora al fin después de como 6 años. Vemos esta cuestión de la estabilización del dólar y empezar a estabilizar la inflación lentamente. Digo, ¿qué costo tiene eso en todo caso? ¿No? Que hubo que dejar media Patagonia. ¿Cómo fue que se pudo lograr este acuerdo que nos permite lograr cierta estabilidad económica? Lo que permite... no hay una estabilidad económica, ¿está bien? Porque uno mira, esto es un cachito, esto es un cachito. Claro. Un cachito positivo. Ahora, vamos a la parte real. La parte real, ¿qué pasa en la economía real? Está cayendo, o cayó el empleo muy fuertemente, ahora por ahí se está estabilizando. Cayó los salarios reales muy fuertemente, es decir, la gente los siente en el bolsillo. Y eso es lo que está permitiendo también que empiece a bajar la inflación, ¿no? Si uno lo tiene poco para consumir respecto a lo que había antes, hay menos demanda y contra la misma oferta los precios se van estabilizando. Ahora, el costo concreto es eso, es un costo muy fuerte en el nivel real, que es lo que la gente siente en el bolsillo y siente en la falta de empleo que vive en la Argentina. ¿Es como se decía, digamos, que hay que hacer este esfuerzo para lograr estabilizar y de ahí va a empezar a recuperar o no? Digo, estos números de macro, digo, después bajarán a
la micro, digamos, bajarán al consumo, mejorarán los salarios, hay una búsqueda por ese lado, pero ya con una economía más estabilizada, ¿o no? Mira, la Argentina tiene la costumbre de mirar las cosas en el cortísimo plazo, ni siquiera en el corto plazo. Claro. ¿Qué pasa en los últimos 3 meses? Claro. Esto, si mantienen ciertas relaciones fiscal y monetaria durante un tiempo medianamente más razonable, probablemente sienten las bases para un crecimiento futuro. En el cortísimo plazo lo que está pasando es que la Argentina se está estabilizando, es decir, llegó al piso y va a empezar a recuperar, no a crecer, a recuperar parte de lo que se perdió. Claro. Esto es lo que uno va a ver en los próximos meses, que ni siquiera es recuperar todo lo que se perdió. Va a recuperar un poquito lo que se perdió, se van a empezar a ver números mejores, lo cual no implica que necesariamente uno va a tener, si uno lo compara contra el 2017, una mejora, sino contra el 2018, donde había una fuerte caída. Eso es lo que va a pasar en los próximos meses. Si uno mantiene ciertas relaciones fiscales, probablemente podamos entrar en un sendero de crecimiento un poquito más estable en el futuro. Gracias por venir, Roberto. No, por favor. El licenciado Roberto Manuel Ortega y la Economía. Y ahora vamos a escuchar la opinión sobre la actualidad que nos ha brindado el periodista invitado del día de hoy, que es Mariano Suárez, director de 0223. Parece que las elecciones del 11 de agosto en Mar del Plata van a ayudar a despejar algunas incógnitas que se generan. La primera y la principal que tenemos los marplatenses es, dentro de lo que va a ser la interna más potente que hay en la ciudad, es la interna de Juntos por el Cambio. Si será Vilma Baragiola, Guillermo Montenegro quien finalmente sea el candidato intendente del espacio y compita en las elecciones de octubre. Por otro lado, también la otra incógnita es cómo van a impactar en esta elección de primarias abiertas, obligatorias y simultáneas las boletas cortas. Sorprendió, o tal vez hace un tiempo era poco probable, que Gustavo Pulti y Carlos Arroyo compitieran en esta elección con boletas cortas, y finalmente eso se confirmó y así enfrentarán la elección del 11 de agosto. Habrá que ver si logran romper esa polarización que parece muy marcada entre Frente de Todos, que encabeza Fernanda Raberta, y Juntos por el Cambio, que veremos quién es el que resulta ganador. Bueno, interesante análisis de Mariano Suárez, director de 023, a quien le agradecemos también por esta participación aquí en nuestro programa. Nos parece interesante también esto, ¿no? Ir planteando distintas voces, como venimos diciendo todas las semanas. Y un poco, como verán, semana tras semana vamos coincidiendo todos en esta perspectiva que, más allá de ser una revelación, tiene mucho de certeza, digamos, mucho de lo que está ocurriendo por estos días, y de ver un voto definido entre dos fuerzas principales a nivel nacional, pero ver también, como nos decía el otro día en la radio Gustavo Cordo, un importante consultor y quien hace muchas de las estadísticas de campaña, de la previa, digamos, de lo que tiene que ver con las consultas, un consultor, nos planteaba esta cuestión de un probable histórico corte de boleta, ¿no? Superando incluso el 10%. Para que se den una idea, en la elección anterior hubo un corte de boleta del 6% que le terminó dando la victoria a María Eugenia Vidal en el marco de lo que sería el distrito de la provincia de Buenos Aires. En este caso estaría superando el 10 o el 12%. Hay, en Mar del Plata, por ejemplo, según este encuestador, hay una diferencia muy grande a favor de la dupla Fernández-Fernández sobre Macri y Pichetto. Sin embargo, María Eugenia Vidal podría quedarse con el puesto de gobernación, y en Mar del Plata eso podría tener un arrastre también con un posible corte de boleta que ya veremos cómo impacta, pero que evidentemente podría ser histórico según lo que se están marcando, por lo menos en las consultas previas, por lo menos en lo que se está viendo, con marplatenses y batraenses yendo a votar con la tijera en mano y decidiendo incluso 3 colores distintos en cada uno de los rubros, tanto intendente como gobernador como presidente de la nación, ¿no? Hoy por hoy, si la encuesta fuese hoy, si la elección fuese hoy, estaría la dupla Fernández-Fernández ganando por una diferencia notoria en Mar del Plata, seguido de María Eugenia Vidal, ganando con lo justo, pero ganando, y Gustavo Pulti. Esos serían los 3 candidatos más votados si la elección fuese hoy, según este encuestador. Pero todavía queda mucho, ¿no? En principio las PASO, que de ahí cambiará bastante más de lo que será después de cara a octubre, y la polarización si se notará o no, y el corte de boletas si se sostendrá o no de cara a la elección general. De todo eso estaremos hablando en los próximos programas. Ahora no tenemos más tiempo. Les agradecemos por habernos acompañado como cada semana y los esperamos el próximo jueves a las 22 aquí en el canal Universidad. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Chau. Auspiciaron este programa. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Consorcio Portuario Regional Mar del Plata. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica.
UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza, Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata.